Es un gusto estar con ustedes una vez más. Hoy es jueves 20 de mayo del 2021. Junto a Ruth y Janet estamos listos para presentarles las noticias a partir de este momento. Estimadísimas compañeras, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Siempre es un placer saludarles y estar atentos con las informaciones, por supuesto. Así es, ya listo con todo nuestro contenido. Buenas noches. Así es, vamos a elevar una oración a nuestro Dios y le pido a usted que nos acompañe, como siempre, inclinando su rostro. Padre Celestial, una vez más, para nosotros es un placer y un honor invocar tu santo y bendito nombre. Jesús, vamos a agradecerte, Padre Celestial, porque seguimos avanzando en este proceso de inmunización, porque pareciera que Honduras inicia a ver la luz luego de estar durante muchos meses desesperados, esperando, por supuesto, este proceso para cada uno de los hondureños. Ahora pareciera que estamos avanzando, o por lo menos ya están siendo inoculados nuestros adultos mayores. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancianos, hoy han continuado recibiendo esa vacuna, Jesús. Declaramos que esto se va a multiplicar, que aquel que más la necesita pueda recibirla. Pronto seguiremos avanzando en este proceso hasta que alcancemos la inmunidad del rebaño, hasta que todos los hondureños estemos protegidos en contra de esta grave enfermedad que sin duda alguna ha azotado no solo nuestro sistema inmunológico, no solo nuestro cuerpo, nuestra salud, también nuestra economía, también nuestras relaciones internacionales. Pero sabemos que esto, Jesús, es el comienzo de momentos diferentes, es el comienzo de algo bueno para Honduras. Vamos a cosechar mejores cosas para esta nación. Esta es una vez más nuestra petición para ti. Amén y amén. La Secretaría de Salud y el Colegio de Periodistas confirmaron que este domingo comienza la jornada de vacunación para 1.500 periodistas, camarógrafos y conductores de medios de comunicación. Luto y dolor deja la muerte a causa de la COVID-19 del presidente del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Anderson Flores. El magisterio exige la vacunación anti-COVID para poder retornar a las clases presenciales, mientras denuncian que más de 600,000 estudiantes reciben apenas una hora de clases virtuales por falta de internet. Por otro lado, bares, discotecas y gimnasios abrirán nuevamente cuando el 70% de la población haya recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, que se espera sea a partir de septiembre. Finalmente, en el ámbito internacional, Israel y Palestina aprueban el cese al fuego en Gaza tras 11 días de guerra. Entérese de estas y otras informaciones a continuación en su noticiero estelar Impacto VTV, el poder de la noticia. La Secretaría de Salud y el Colegio de Periodistas confirmaron que el próximo domingo comienza la jornada de vacunación a los reporteros, camarógrafos y conductores de los diferentes medios de comunicación en el país. Las autoridades dieron a conocer que se aprobaron 1.500 dosis de la vacuna contra el COVID-19 para inmunizar al personal de los medios de comunicación que se encuentra expuesto en la calle. Quisiera esta tarde reiterar y enfatizar las palabras del ministro Cardona, donde en varias ocasiones ha sido un tema de discusión cuando hacemos un análisis de la población que está en mayor riesgo. Y lo hemos discutido y hemos dicho que prioridad deben ser ustedes en este caso, porque todos los días, incluso entendemos que las 24 horas, se movilizan a diferentes lugares para poder obtener la información. Por su parte, el presidente del Colegio de Periodistas se mostró muy agradecido por haberse tomado en cuenta al gremio para dicha inmunización, ya que forman parte del grupo de trabajadores esenciales. Quiero agradecerles en nombre del Colegio de Periodistas de Honduras la gestión que ustedes han realizado y sobre todo ese voto de confianza que han dado hoy, que ustedes lo han manifestado en este momento, al considerar el trabajo de los periodistas, de los fotógrafos y los camarógrafos de Honduras en la pandemia dentro de los trabajadores esenciales en primera línea. El Colegio de Periodistas de Honduras solicitó a los directores de medios de comunicación que enviaran un listado formal conteniendo el nombre
de los nombres de su personal de primera línea. Esta es la primera fase de vacunación para los empleados de los medios de comunicación y arrancará este domingo, la cual incluye periodistas de calle, camarógrafos, fotógrafos y conductores de estos equipos, además de los relacionadores públicos de algunas instituciones. Con imágenes de Ángel Maradiaga, informó para Impacto BTV El Poder de la Noticia, Isaac Sandoval. Y expertos en salud perciben un incremento alarmante en los contagios entre las personas jóvenes menores de 30 años, al presentar daños pulmonares entre el 80 al 100% luego de los 5 o 7 días de ser contagiados, por lo que por supuesto hacen un llamado a toda esta población para extremar las medidas de bioseguridad. Alarmados se muestran los expertos de salud al presentarse un contagio excesivo entre la población menor de 30 años, situación que está generando imposibilidad en las atenciones al registrarse desbordes constantes en los centros asistenciales. Hemos estado a veces en más de 100% de ocupación hospitalaria y con pacientes, ya no solo adulto mayor, sino que también juventud. Hemos tenido casos de jóvenes menores de 30 años, menores de 25 años, con un compromiso pulmonar del 100% y un daño pulmonar del 100% y posteriormente fallecidos. Ahora, definitivamente la gente joven sigue llegando familias también, hermanos que están hospitalizados, padre, madre, hijo, y los jóvenes nos están llegando con una afectación de más del 70% y en una forma más rápida. Justo el día de ayer recibimos una persona joven con una afectación casi del 100% con día 7 de enfermedad. Entonces, definitivamente que las nuevas variantes son una realidad en este país. Los dirigentes del gremio obrero del sector salud hablan de personas menores de 19 y 23 años que continúan incrementando la lista de pacientes que necesitan de urgencia ser atendidos. Tenemos amigos y vemos la situación que está viviendo en los triajes, la cantidad de personas que se está yendo, pidiendo que por favor se les ayude a conseguir un cupo, porque la situación se ha complicado, se ha desbordado la pandemia y más en personas jóvenes. Han fallecido prácticamente jóvenes que tienen 23 años, 19, 20, entonces hay ingresados también. Y esto nos preocupa enormemente. Esta tendencia, según estos expertos, continuará en aumento y debido a las variantes aún no identificadas en el país, esto podría desencadenar una situación extrema de muertes y contagios. Con cámaras de Denis Velázquez para Impacto BTV, César Euseda. Mientras tanto, luto y dolor deja la pérdida irreparable del presidente del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Aldenson Flores, quien falleció de un paro cardíaco ocasionado por la COVID-19. Hoy sus colegas obreros lamentan su muerte. Triste noticia que recibimos. Fui la primera persona en recibir esa noticia cuando me avisaron de que Aldenson había fallecido. Créanme que es un dolor fuerte que quedan y imágenes buenas que vivimos juntos, compartimos luchas, proyectos que van a quedar marcados en nuestra mente, en nuestro corazón. El gremio sindical hoy se encuentra de luto por la pérdida de una gran persona, un gran ser humano, un joven valiente que tenía sueños por cambios en el país. Y únicamente nos queda pues seguir esa lucha y hacerla en... Autoridades de salud lamentan, indicando ellos que durante el segundo día de vacunación de adultos mayores la jornada se desarrolló con normalidad y de igual forma se inmunizó al gremio de salud del sector privado que aún no se había vacunado, pero que esto es una práctica que ha venido ocurriendo en los últimos días. Evidentemente hemos realizado esta vacunación este día sin ninguna dificultad. Al contrario, hemos tenido mucho orden, ha sido otro éxito este día. Se ha coordinado con todos los equipos por una instrucción del señor presidente Hernández. Nos ha dicho que nos involucremos todas las secretarías, ha estado COPECO, Fuerzas Armadas, obviamente la Secretaría de Salud que lleva la voz cantante en este tema. Y hemos hecho una gran labor este día, igual lógicamente como hondureño, como médico, como funcionario público, sabemos que hay muchas cosas que mejorar todavía, tenemos puntos de mejora, tenemos encuestas de satisfacción de las personas
y en ese sentido darle tranquilidad al pueblo hondureño. Hemos vacunado una gran cantidad de hondureños mayores de 75 años y además con muchas comorbilidades, y son vidas que se están salvando en este momento. Este día hemos aplicado acá la vacuna. Autoridades gubernamentales aseguran que el proceso de inmunización para adultos mayores de 75 años avanza de forma positiva. La vacuna que le voy a aplicar es la Sputnik V. Tome acetaminofén cada 6 horas. Ponga el bracito, respire. Esas eran las indicaciones que el personal de salud les daba a miles de capitalinos que acudieron a los autoservicios habilitados para recibir su dosis contra el COVID-19. Mira, observe, ahí está. No, es que ponga el bracito aquí. Si esté vendido uno hay que cuidarse, no nos va a pasar la Sputnik, ¿verdad? Sí, Sputnik, es aquí. Él fue uno de los miles de adultos mayores del Distrito Central que acudieron a los autoservicios de inmunización ubicados en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, y en el campo de Parada Marte. En medio de la vacunación que se está llevando a cabo a nivel nacional, el presidente Juan Orlando Hernández destaca el acuerdo de compra que se llegó con la farmacéutica Pfizer. Aquí está el último contrato firmado ya por la autoridad hondureña, que ocurrió el jueves pasado, ¿verdad? Y por la representación al más alto nivel del mundo con respecto a nuestros países de la farmacéutica Pfizer por 4.4 millones de dosis. Por su parte, el ministro de Finanzas, Marco Midense, considera que el gobierno ha cumplido la primera parte de la misión en su lucha contra el COVID-19. La primera parte de la misión de cerrar los contratos de compras directas para poder cubrir la población en un 100% de los elegibles a ser vacunados este año en Honduras. Y los contagios de COVID-19 continúan en aumento en la capital. La colonia Villanueva y zonas aledañas registran un incremento del 40% de positividad, con más de 40 casos confirmados de manera semanal. Hasta el momento, hasta el principio del año, llevamos aproximadamente entre 1.200 casos. Ya sobrepasamos los casos de todo el año pasado, que salimos con 935. Quiere ver que entre la semana 17 a la semana 53 del año 2020, sobrepasamos ya solo en 19 semanas, ya que las últimas semanas epidemiológicas están saliendo entre 30 a 40, un rango de casos positivos por PCR en tiempo real. Que esto nos reportan todas las semanas región metropolitana mediante una base de datos de todos los PCR que se realizan a nivel nacional y que son del área geográfica de nosotros, ¿verdad? Como le explico, nos mandan la base prácticamente a diario, de los cuales a diario nos están saliendo entre 3 a 4 casos diarios y semanal ya nos salen entre 30 a 40, ya en una suma promedio. Vamos a la primera pausa. Cuando retornemos, bares, discotecas y gimnasios reabrirán sus puertas a partir de septiembre. Bares, discotecas y gimnasios abrirán nuevamente cuando el 70% de la población haya recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Así lo aseguran los miembros de la mesa multisectorial. El inicio del proceso de vacunación de la población en general está generando confianza en la economía nacional. Si la inmunización continúa según lo esperado por las autoridades de salud, en 6 meses se estaría autorizando la apertura de centros de trabajo nocturnos. Bueno, también se va a aperturar en ese momento gimnasios, bares, discotecas, si logramos por lo menos ya ahí, en un caso de eso, el 70% de vacunados, que ese sería el rebaño, porque aquí particularmente ya no tendríamos más posibilidades de tener contagios a la alza, sino que más bien sería a la baja.
El presidente del Colegio de Economistas asegura que la vacunación permitirá que los hondureños tengan más confianza de salir y esto permitirá una mayor reactivación económica. Las expectativas son favorables porque va dando la sensación de que la reactivación de la economía está cerca y va a ir avanzando más rápidamente. También va generando confianza en la gente. Hay muchos compañeros que todavía tienen temor de salir, hay muchos negocios que todavía no están del todo activados y esto crea ese ambiente favorable. Los representantes del sector empresarial aseguran que es necesario que a finales de este año se debe de tener inmunizada a la mayor cantidad de hondureños para que la economía del país comience a mejorar. La sociedad hondureña y el país no puede esperar hasta el 2024 para tener una inmunidad de rebaño. Debiésemos de tenerla por tarde a finales de este año y eso cómo se logra acelerando los procesos de vacunación y respetando aún los protocolos de bioseguridad irrestrictamente. El distanciamiento, el uso de la mascarilla y el lavado de manos sigue siendo fundamental aún y cuando las personas ya estén vacunadas. Con la mayor cantidad de personas vacunadas contra la COVID-19, también se suspenderá la restricción en la movilidad de las personas, aseguró el representante de la Mesa Multisectorial para la Apertura Económica. De no aceptarse un proceso electoral transparente y asertivo, esto por las mayorías, luego del mes de noviembre se avecina una crisis política, económica y social similar a lo que ocurre en países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, donde la población no permite la gobernabilidad, así lo advierten expertos. Expertos en política auguran una crisis descomunal si para las elecciones de noviembre no hay definida una ruta transparente de cambios y aceptación por parte de la población del proceso electoral. Los candidatos que van a competir y se van a disputar la presidencia son por un lado Salvador Narrala y por el otro lado Narrias Fura. Sobre esto tendrá que escoger la gente, pero cualquiera de los dos que salga debe salir de un proceso razonablemente transparente. De otra manera, Honduras va a transitar la ruta que han transitado países como Perú, Ecuador, Bolivia y ahora Colombia. Hay que evitar eso y procurar que las elecciones sean tolerablemente aceptables. Otros sectores consideran que la segunda vuelta y voto electrónico ya no son temas de discusión en el Congreso Nacional. Pero las reformas electorales ya se sabe cuáles artículos tienen consenso y cuáles no. Por ejemplo, sería ingenuo creer que a esta fecha va a poder pasar la segunda vuelta, cuando ya el Partido Nacional y el Partido Liberal han dejado claro que eso no les interesa. Para el economista Hugo Noé Pino, el desgaste del partido de gobierno y la mala administración podrían favorecer a los candidatos de la oposición. El desgaste del partido en el gobierno, la situación de la pandemia, la situación económica del país, las vinculaciones a la corrupción y al narcotráfico, obviamente que van a pesar mucho y los partidos de oposición, principalmente el Libre, tendría la posibilidad de ganar las elecciones. La preocupación de estos tres sectores es la crisis que podría avecinarse, como se percibe en toda América Latina, por las malas administraciones y la corrupción. Con cámaras de Denny Velázquez para Impacto BTV, César Euceda. En tanto, la Asociación para una Sociedad Más Justa advierte que si el Congreso Nacional no hace verdaderas reformas a la ley electoral, garantizan la transmisión de datos y reducen los miembros de las mesas, los hondureños estarán frente a un fraude electoral para las próximas elecciones generales. Que el CNE tenga un sistema de transmisión de resultados oportuno, confiable y que asegure que los servidores en esta ocasión no se van a caer. Si no tienen un sistema de transmisión de resultados de manera oportuna, al menos que comuniquen a la población y que aseguren con los partidos políticos cuál va a ser, ¿no?, el marco de temporalidad donde van a estar brindando los resultados. Creo que para mí ese es el punto más crítico de este proceso electoral. El punto crítico también está en las mesas electorales. Ahora mismo se está hablando, y ese es, creo que uno de los grandes, se puede decir, piedras en el camino,
que se deje, ¿no?, una representación de 14 representantes de partidos políticos en las mesas electorales. Estamos hablando, si hacemos la suma, entre 18,000 mesas electorales, estamos hablando de alrededor de 275,000 personas a nivel nacional que van a estar en mesas electorales. Eso financieramente no es sostenible. Las zonas de desarrollo siguen generando polémica, un proyecto de decreto que se discute en la Cámara Legislativa, pero ¿cuáles son los beneficios o los problemas que traerían para nuestro país? Vamos a San Pedro Sula en este momento con nuestra compañera Kenia Chinchilla y también don Rigoberto, que nos acompañan en este momento. Buenas noches, compañero, y muchas Kenia, gracias adelante. a los estudios principales de Impacto BTV y también a nuestros queridos televidentes que están con nosotros. En este momento, desde la zona norte del país, acompañada con Aníbal Calix. Él es exdiputado y también miembro del Frente Parlamentario contra la Corrupción, hablando de este tema importante, que es lo que la población debe conocer acerca de las sedes, las zonas de desarrollo económico, que es un proyecto que se ha presentado en estos momentos y que va a desarrollarse pronto. Bueno, miren, esto es ahorita lo que existe en el Congreso Nacional, solo para que la ciudadanía esté clara en este sentido. Es un proyecto de ley que le brinda más beneficios a estas zonas. Esto fue aprobado en el 2013. Lo que pasa es que es una idea hasta cierto punto descabellada y difícil de implementar, entonces les ha tomado mucho tiempo, aunado con todos los vicios de corrupción que han habido en el proceso, porque si hacemos historia, esto fue una idea que se trae con el economista Paul Romer, una persona de muy buen nombre, pero él se separa en el proyecto cuando empiezan a hacer los diferentes actos con los cuales él no concordaba. Bueno, al punto que él manifiesta que no sabe si está viendo una farsa o una tragedia con la implementación de las sedes. Y es por esto que desde ahí comienzan los problemas, no solo en la aprobación, en la inconstitucionalidad del marco legal que se establece, sino con todo lo que se entrega, incluyendo la soberanía de nuestra nación, bajo el argumento de que se van a generar empleos, que es el mismo argumento que hemos venido escuchando por los últimos 10 años y que no hemos visto tampoco mayor resultado en ese sentido. Este tema ha llegado hasta instancias internacionales, es decir, podemos conocer de que hay sedes en otros países. ¿Se podría aprobar con este proyecto en Honduras o definitivamente no traerá ningún beneficio a la población? Vamos a ver, el concepto sede que se está implementando en este país no existe en ningún otro lugar del mundo. En otros lugares hay zonas que tienen condiciones especiales creadas por la institucionalidad del Estado. En el proyecto de nosotros, que desafortunadamente están implementando en nuestro país, lo que se hizo fue que el Congreso Nacional le entregó el poder al Comité de Adopción de Mejores Prácticas para que ellos se autorregulen, para que ellos establezcan la ley y los marcos regulatorios con que ellos van a trabajar. Y eso, a través de la historia del mundo, la autorregulación en el ser humano nunca ha funcionado. Muchísimas gracias a Aníbal Calix, exdiputado del Congreso Nacional y también ahora pues miembro honorario del Frente Parlamentario contra la Corrupción, que nos brindaba este análisis importante de qué beneficios podría traer este proyecto y por qué, ya lo mencionaba él, no ayudará pues a mejorar la economía de Honduras. Desde la zona norte del país con este informe retornamos a estudios principales. Buenas noches, gracias Kenia. Muy buenas noches. Kenia Chinchilla desde San Pedro Sula. Vamos ahora aquí en la capital de la República. Contacto con César Uceda. Hay una importante actividad en este momento que desarrolla la Embajada de Corea. César Uceda se encuentra con Denis Velázquez. Adelante, buenas noches. Bien, muchas gracias, licenciado Jorge Zelaya. Compañeros en estudio principal de Impacto BTV. Tal como ustedes lo mencionan, en este momento el gobierno hermano de la República de Corea está realizando esto que ha llamado seminario que facilita el avance de la era post-COVID-19, K-Bio y Medical, en donde se ha
pues invitado a grandes expertos nacionales y también del país hermano de Corea. Ya ustedes lo pueden apreciar en este preciso momento. Nos encontramos en compañía del doctor Neri Cerrato, subsecretario de Salud, también el embajador de Corea, Jae Shin, el embajador de Corea, como les hemos mencionado. Escuchemos a continuación un poco de este seminario tan importante. Lo estuvo exponiendo hace poco y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias de largo plazo. Pero en tan solo un año no solo se aprobaron los 3.000 millones de dólares en aprobaciones, sino que se lograron desembolsar 800 millones, lo cual esto quiere decir es que 26%, 27% del programa se logró ejecutar. ¿Por qué esto es importante? Por lo que nos contaba Santiago, porque en ese momento las empresas, el sector privado, los gobiernos se vieron impactados. Ahí yo vi las estadísticas donde ustedes pueden ver claramente que los ingresos del gobierno caen súbitamente, donde las empresas tienen problemas para retener empleo y también las empresas más pequeñas tienen problemas para poder vender sus productos. Entonces, ¿qué es lo que se necesitaba? Dar una respuesta rápida. Aquí tal vez la analogía es la analogía de las personas que ustedes han visto en las salas de emergencia, cuando entran teniendo un problema y lo que uno recibe como instrucción del doctor es: busquen la forma de sostener al paciente para que la situación no empeore. Bien, ustedes han escuchado a Jaime Díaz, vicepresidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, pero lo importante aquí, licenciado, de destacar es que se está tratando de unir esfuerzos entre los países de Honduras y el país de Corea para tratar de combatir las afecciones que ha provocado en materia económica, social y política también el tema del COVID a nivel nacional e internacional, pero sobre todo unir estos esfuerzos entre dos países hermanos para tratar de salir adelante. Nosotros continuamos con ustedes en Estudio Principal. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias César, nuestros compañeros con este importante evento que se desarrolla aquí en la capital de la República. Regresamos en un instante, no cambie nuestro canal, nuestras estaciones de radio y en Facebook BTV Somos Todos Honduras. Ya volvemos. Economistas aseguran que si el Estado no crea las condiciones para el despegue del sector agrícola, como el acceso a créditos y la baja tasa de interés, será muy difícil que se reactive el agro. La agricultura es uno de los sectores que más le aporta al Producto Interno Bruto del país. Es por ello que los economistas aseguran que es necesario que se les dé más apoyo a los diferentes sectores productivos a través de una nueva banca de desarrollo estatal. Banprovi no puede solo. Si el 70% de la cartera de Banprovi es vivienda, entonces no nos engañemos. Banprovi está haciendo está llevando a cabo magníficos programas como el Fondo de Garantía, el Agrocrédito 8.7, que ahora tienen a 5, etcétera. Pero su cartera solo agrícola es menos del 20%. Eso significa que la cobertura de ellos no es suficiente. No es suficiente, a menos que lo capitalicen, porque con fondos propios no van a dar abasto. Y bueno, esa ya no puede entonces volver, o sí podría... Mire, ese es un caso histórico, un elefante blanco, y habría que analizar quizás la creación de una nueva banca de desarrollo. La dirigencia campesina asegura que no es necesario crear un nuevo banco de desarrollo estatal, porque Banadesa ya cuenta con toda la estructura a nivel nacional, por lo que es más fácil inyectarle recursos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola. Pero la realidad es que ¿por qué buscar otra entidad bancaria? ¿Por qué pensar otras cosas cuando gran parte de las garantías del sector productivo de este país se encuentran en Banadesa? Aquí lo que tenemos que hacer, y dejamos bien claro, es voluntad política, reactivar de nuevo este banco y reordenarlo. Claro, estamos totalmente de acuerdo. Que el pisto no se puede continuar tirando a la garduña, totalmente de acuerdo, pero para ello hay que hacer un acompañamiento de asistencia técnica al productor y supervisar muy de cerca cada uno de estos préstamos que como banco se otorguen. La falta de financiamiento a bajo costo es el principal obstáculo que enfrentan los pequeños productores del país, a pesar que son una pieza fundamental para la reactivación económica,
por lo que el gobierno debe de crear políticas que generen oportunidades para este sector, aseguran los economistas. En cámaras, Isaac Alcerro, les informó Luis Durón para Impacto BTV. En un comunicado difundido este día por organismos de personas con discapacidad, ellos señalan que el gobierno de Honduras desembolsa anualmente la cantidad de 29.081.464 lempiras, presupuesto que se distribuye entre 57 organizaciones. La CEDIS anunció un aumento de 15.770.719 para el presupuesto 2021. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido ningún desembolso durante el 2021, por lo que exigen el cumplimiento de sus derechos. De lo contrario, ellos están amenazando con tomar otras acciones de mayor presión. Bien, mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia admite recurso de apelación en el caso Corrupción sobre Ruedas y deja sin efecto la conciliación con uno de los imputados, por lo que deberá de continuar el juicio que enfrenta por una estafa de más de 11 millones de lempiras. Por unanimidad de votos, los magistrados de la Corte de Apelaciones en materia de corrupción revocan la resolución del 23 de abril del año en curso, donde se declara la extinción de la acción penal y se da un sobreseimiento definitivo de la causa por efecto extensivo. La resolución que homologa el acuerdo de conciliación entre el señor Jarvis Edulfo Herrera Carballo y la Procuraduría General de la República por ser la extinción de la acción penal consecuencia de la homologación. Ordena en consecuencia la continuación del proceso penal en contra del señor Jarvis Edulfo Herrera Carballo. La resolución